Bienvenidos a la clase correspondiente al tema virus respiratorios. La clase pasada fue la última correspondiente a la parte de bacteriología del cursado de Injuria, por ende esta es la primera de virología, y por eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los virus en general, que esto lo tendrían que ya manejar del ser humano y su medio. Básicamente los virus son partículas de pequeño tamaño, sí son seres vivos, pero no son células. Básicamente, ¿por qué no son células? Porque los virus son básicamente fragmentos de ADN, ¿sí? O de ARN, son fragmentos de ácidos nucleicos. Ese es el motivo por el cual no tienen vida independiente, son parásitos intracelulares obligados, porque carecen de mecanismos que les permitan replicarse, sintetizar proteínas, producir energía. Entonces siempre van a estar necesitando de proteínas, de enzimas y de distintas estructuras que otra célula procariota o eucariota les va a proveer, de manera tal que los virus siempre van a tener una vida intracelular. No pueden replicarse por mitosis, ni por meiosis, ni por fisión binaria, porque no son células, porque carecen de todos los mecanismos necesarios para lograr este tipo de reproducción. Con respecto a la estructura de los virus, recuerden que en el nucleoide del virus vamos a tener ADN o ARN asociado a proteínas, y eso es lo que va a constituir el core viral. Básicamente ese core está cubierto por una cápside, que es básicamente una envoltura proteica constituida por capsómeros, que son subunidades. Hasta ahí eso es común para todos los virus, ¿sí? Pero algunos virus, que son los virus envueltos, van a contar con una envoltura por fuera de la cápside, una envoltura que va a tener una composición lipídica, ¿sí? Esos van a ser llamados virus envueltos. Con respecto a los capsómeros, como dije, son proteínas, ¿sí? Que son subunidades que van a constituir la cápside. Esta cápside va a tener múltiples funciones. Primero, la protección del ácido nucleico, fundamental. La adhesión del virus, ¿sí? Particularmente de los virus desnudos, porque recuerden que para un virus desnudo lo más exterior que va a tener, lo más externo va a ser la cápside, porque no tiene envoltura externa. También la cápside va a actuar como antígeno, va a actuar como inmunógeno, es decir, que va a ser capaz de inducir una respuesta inmunitaria por parte del huésped. Van a ver que hay anticuerpos contra los capsómeros, que hay básicamente vacunas contra los capsómeros, ¿sí? Que hay antivirales que tienen como objetivo también el capsómero para de esa manera destruir al virus. Bueno, con respecto a la envoltura, paradójicamente y en contra de lo que uno tendería a pensar, los virus envueltos son más débiles, ¿sí? En vez de decir, bueno, o sea, lo que uno tendería a pensar es que un virus envuelto sería más resistente. No, al contrario. ¿Por qué? Porque esa envoltura es de lípidos, está constituida a partir de lípidos. Eso le otorga al virus más la habilidad frente a jabones, a detergentes, a alcoholes, ¿sí? Básicamente, los virus desnudos tienen mayor penetrancia, mayor capacidad de adherirse al suelo, ¿sí? Y de permanecer en ellos. Además son menos sensibles a agentes físicos y químicos como los jabones, los alcoholes, etc. Bueno, acá solamente un par de conceptos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, ¿sí? Y que van infectando distintas bacterias. Entonces, así como una infección de transmisión sexual, ese virus puede infectar una bacteria número uno y luego salir de esa bacteria número uno e infectar a una bacteria número dos, llevando hacia la bacteria número 2 parte del ADN de la bacteria número uno. Si en ese pedazo de ADN que fue transferido existe información que sirva para codificar la síntesis de proteínas que les otorga a ambas bacterias resistencia frente a los antimicrobianos, la bacteria número 2 se vería beneficiada, ¿sí? Esa es una de las formas de pasaje, de transmisión de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Además, los bacteriófagos también participan, en algunos casos, en la síntesis de toxinas, como es el caso de la toxina diftérica. Los viroides son agentes más chiquitos y de menor complejidad que los virus, tienen un solo tipo de ácido nucleico,
carecen de cápside, de envoltura, no poseen información para la síntesis proteica y su ácido nucleico es siempre infeccioso. O sea, son casi virus. Y los priones son otro tipo de patógenos similares a los virus, pero carecen de cápside o de envoltura, no poseen capacidad antigénica, no se conoce su ácido nucleico, son resistentes a agentes inactivantes, incluyendo el calor, la luz ultravioleta y el formol, y producen enfermedades lentas, evolución clínica solapada en el sistema nervioso central. Entonces, quiero que les quede en la cabeza las dos siguientes cosas. Los virus son siempre intracelulares, necesitan para poder actuar, para poder reproducirse, para poder generar patología, estar dentro de una célula, esa célula puede ser eucariota o procariota, y siempre el objetivo del virus va a ser penetrar en una célula, ingresar a su núcleo, apoderarse de la maquinaria de síntesis proteica de una célula, ¿sí? Una célula normal produce proteínas que a esa misma célula le van a servir para sus distintas funciones. La intención del virus es que esa célula trabaje para él, para sintetizar proteínas que al virus le sirvan para producir su efecto patogénico, su efecto citopático. Recuerden que un efecto citopático es básicamente el efecto que el virus produce sobre una célula, que puede ser la lisis celular, que puede ser la balonización de la célula, entre otras. Recuerden también que los ácidos nucleicos tienen como objetivo la síntesis proteica. Recuerden que un gen es un fragmento de ADN que sirve para codificar la síntesis de proteínas, que codifica para la síntesis de proteínas. Y el ARN se produce básicamente a partir del ADN, ¿sí? Y también tiene como objetivo participar en la síntesis proteica de distintas maneras, tanto como ARN ribosomal, ARN de transferencia, ARN mensajero, ¿sí? Entonces, el objetivo de los ácidos nucleicos es sintetizar proteínas porque recuerden que las macromoléculas que tienen una función y que en última instancia son las responsables de todas las funciones de una célula son las proteínas. Bueno, nos metemos de lleno en lo que son los virus respiratorios de ARN envuelto. Vamos a empezar con lo que es la familia Orthomyxoviridae, de la cual está encabezada por el virus influenza, que es el virus de la gripe, ¿sí? Flu en inglés significa gripe, de ahí viene influenza. Básicamente es un virus ARN envuelto, como dije, su genoma se encuentra segmentado. En cuanto a las características antigénicas de este virus, esto es lo más importante, existen tres proteínas que ustedes tienen que reconocer y que conocer con respecto a este virus, que son la M1, las hemaglutininas y las neuraminidasas. ¿Sí? Ahora, a partir de las proteínas M1 y de otras proteínas que se llaman nucleoproteínas, estos virus se van a clasificar en tres tipos: A, B y C. Los virus influenza de tipo A se van a clasificar a partir de las hemaglutininas y las neuraminidasas, que son las proteínas que yo les mencioné y que les dije que tienen que recordar. Son básicamente glucoproteínas de superficie. ¿Cuál es la función que tienen las M1? Actuar como canal iónico. ¿Cuál es la función que tienen las hemaglutininas? Actuar como adhesinas, es decir, que van a actuar como ligandos que les van a permitir a las moléculas virales unirse a su receptor, que son básicamente moléculas de ácido siálico en las glucoproteínas de la membrana de las células del epitelio respiratorio. Y las neuraminidasas tienen como función degradar la capa protectora de moco de la vía respiratoria, potenciando la capacidad del virus para infectar el epitelio, y también tiene la capacidad de hidrolizar el ácido siálico para facilitar la salida de los virus producidos en la célula infectada. Entonces, repasando. A partir de las M1 y de las nucleoproteínas clasificamos al virus influenza en tres tipos: A, B y C. El influenza A se clasifica, ¿sí?, a partir de sus neuraminidasas y hemaglutininas. Con respecto a las variaciones antigénicas, las variaciones antigénicas consisten en mutaciones, es decir, en pequeños o grandes cambios que se van a producir en la estructura genética de ese virus
que va a hacer que una molécula viral del virus influenza justamente sea distinta en menor o mayor medida a otra molécula viral del virus influenza distinta. Hay dos tipos de variaciones antigénicas, que son la deriva antigénica o drift y los cambios antigénicos o shift. Básicamente la deriva antigénica o drift se da en los tres tipos de virus, A, B y C. Son cambios chiquitos, mínimos, que se basan en mutaciones puntuales del ARN en los segmentos que codifican a las hemaglutininas y las neuraminidasas. Eso quiere decir que entre dos moléculas de virus distintas, las neuraminidasas y hemaglutininas van a ser similares, pero no iguales, ¿sí? Estas mutaciones, como dije, son menores, por lo tanto la memoria inmunológica no protege completamente. ¿Por qué? Porque en el 2019 me infecté con un virus influenza de tipo B que tenía unas determinadas hemaglutininas y neuraminidasas, de manera tal que sinteticé anticuerpos frente a esas hemaglutininas y neuraminidasas. De repente, ahora en el 2020 me infecto con otra cepa del virus influenza de tipo B que sufrió una deriva antigénica, de manera tal que sus hemaglutininas y neuraminidasas van a ser similares, pero no las mismas. De manera tal que mi sistema inmunológico las va a reconocer, sí, pero no al 100%. ¿Sí? De manera tal que la memoria inmunológica en este caso va a ser parcialmente competente. Los virus B y C no producen pandemias porque el reservorio es puramente humano, pero sí sufren las suficientes mutaciones como para que la cepa circulante deba ser incluida en la vacuna cada año. Es decir, gracias a que existen estas variaciones antigénicas, nos tenemos que vacunar todos los años contra la gripe y no una sola vez en la vida. Básicamente, ¿por qué? Porque el virus muta, en menor o en mayor medida. Vamos a hablar de las mutaciones en mayor medida ahora, que son los cambios antigénicos o shift, que son básicamente producidos en los virus de tipo A, y son cambios muy grandes, que se basan en la recombinación entre dos virus de extensos segmentos que pueden codificar una proteína. Eso va a dar como resultado neuraminidasas y hemaglutininas totalmente distintas, nuevas a las preexistentes. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, en el 2019 me infecté con una cepa de virus A determinada, generé inmunidad y memoria inmunológica frente a ellos. En el 2020 me vuelvo a infectar con otro tipo de virus A. Mi sistema inmunológico no los va a reconocer en absoluto, porque las neuraminidasas y hemaglutininas van a ser totalmente distintas a las que indujeron mi respuesta inmunológica el año pasado. De manera tal que ese es el motivo por el cual el virus A sí genera pandemias. Básicamente porque puede afectar a un gran número de personas, nadie va a tener respuesta inmunológica frente a ellos, frente a esas nuevas y recombinadas cepas virales, y por eso son capaces de afectar a un gran número de personas. Que es básicamente lo que está ocurriendo con el coronavirus. O sea, no se sabe actualmente bien cuál es el origen del coronavirus, pero se cree que cepas preexistentes de coronavirus se han recombinado, ¿sí?, con cepas animales de coronavirus, que es lo que ocurre básicamente con el virus influenza de tipo A. Básicamente, yo les dije que para el B y el C el único reservorio es el hombre, pero para el A el reservorio son las aves acuáticas, los cerdos y el hombre. De manera tal que los cerdos pueden infectarse por variantes aviares y por variantes humanas, y en ellos es donde se producen estas recombinaciones. Por eso se llamó en algún momento a la gripe A gripe porcina, porque básicamente en el cerdo es donde se producen estas recombinaciones de cepas aviares más cepas humanas que dan lugar a cepas porcinas, y esas cepas porcinas pueden infectar al humano nuevamente. Que acá está básicamente esquematizado en esta imagen. Bueno, volviendo un poquito a lo que es la epidemiología, esto es básicamente lo que les había ya mencionado. Bueno, algunos de ustedes me estuvieron preguntando por qué las infecciones respiratorias son más frecuentes en invierno, que más o menos de eso habla la UP número 3. Hay distintos motivos. Desde el punto de vista de la respuesta inmunológica, podríamos decir que la respuesta inmunológica de los mecanismos de defensa innatos
propios y naturales de la vía aérea superior pueden verse un poco alterados frente a ambientes fríos. Esto tiene que ver con una disminución de alguna manera de la producción de moco, una paralización o disminución de la velocidad del barrido ciliar. Todas estas cuestiones pueden favorecer, ¿sí?, a el descenso de esas bacterias de la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Y siempre las infecciones virales favorecen a las infecciones bacterianas, porque las infecciones virales van a generar cierta ya alteración previa, ¿sí?, en la vía aérea, de manera tal que las infecciones bacterianas, que en ese caso serían secundarias, pueden hallar lugar con mayor facilidad. Además, en invierno estamos más hacinados, más juntos, los ambientes cerrados se convierten en el principal lugar donde nos gusta estar, digamos, en invierno, por una cuestión de que afuera hace frío, ¿sí? Y el contacto es más estrecho entre las personas. Bueno, acá está un poquito lo que habíamos dicho hace un rato. El virus de la gripe A puede producir pandemias, el de la gripe B no va a producir pandemias, va a causar epidemias, es decir, enfermedades que afectan a un gran número de personas, sí, pero en un lugar y tiempo limitado. Y el virus de la gripe C causa infecciones respiratorias ocasionales, o sea, más banales. Tampoco causa pandemias. En general, la incubación de la gripe es de 1 a 4 días y tiene una transmisibilidad bastante elevada durante los 3 primeros días. Las cepas del virus A se van a clasificar en función de 4 características. Van a ser el tipo, que va a ser tipo A, en este caso siempre, lugar del primer aislamiento, fecha del primer aislamiento y antígeno, HA y NA, que son hemaglutininas y neuraminidas. Por ejemplo, una cepa del virus se puede llamar A Bangkok 179H3N2. Esto solamente para que entiendan un poco de dónde viene ese famoso nombre de los virus influenza. En cambio, las cepas del virus B se designan en función del tipo, que en ese caso va a ser D, el origen geográfico y la fecha de aislamiento, pero no en función de sus antígenos hemaglutininas y neuraminasas. Con respecto a la patogenia e inmunidad, la patogenicidad y la virulencia del virus influenza están determinadas por varios factores que van a interactuar, entre ellos la habilidad que va a tener este virus para unirse a la célula diana, la restricción del efecto citopatogénico para poder replicarse, el escape de la inmunovigilancia, cuán potente sea la respuesta inmunológica del huésped, la capacidad de aglutinar a los eritrocitos gracias a la hemaglutinina, la destrucción celular por apoptosis, o sea, para toda infección viral hay muchos factores relacionados con el huésped, no solamente con el agente causal, sino con el huésped, que van a participar de la posibilidad de este virus de generar patología o no. Todas las infecciones virales, podríamos decir que todas las infecciones virales, esto que quede, digamos, para todos los virus que vamos a ver, dependen del huésped, ¿sí? Siempre van a depender de la respuesta inmunitaria del huésped, todas las infecciones virales. Por eso es que una infección viral en una persona puede tener cierta implicancia y en otra persona otra totalmente distinta. Con respecto a la clínica de la gripe, muchas veces nosotros decimos gripe a cualquier cuadro gripal que se le parece, pero en realidad, desde el punto de vista estricto, solamente podemos llamar gripe a una infección producida por el virus influenza. El resto son síndromes gripales. ¿Sí? Básicamente esta infección se caracteriza por la aparición de un cuadro con fiebre, cefalea, mialgias, ¿sí?, malestar general, astenia, además signos de rinitis, faringitis y traqueitis con tos seca, ¿sí? No va a ser esa tos productiva de la neumonía típica, va a ser una tos seca, ¿sí? Y es muy importante que la tos esté presente, que esté presente la rinitis, la faringitis, la afectación bien respiratoria, ¿sí? Porque si no, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro
solamente de cefalea, fiebre y dolor de cuerpo, pero sin afectación de la vía aérea, voy a patear la pelota hacia otro lado, ¿sí? Voy a patear la pelota hacia un dengue, hacia una fiebre hemorrágica, hacia otro tipo de infección. Entonces es muy importante constatar la afección respiratoria en las personas en las que yo sospecho que pueden estar infectadas por el virus influenza. Con respecto al diagnóstico, la muestra obviamente debe provenir del aparato respiratorio, por lo tanto puede ser un aspirado nasofaringio, hisopados nasofaringios o lavados broncoalveolares. Podemos hacer métodos rápidos o test rápidos que van a ser básicamente una forma de diagnóstico directo que consisten en la búsqueda de antígenos, ¿sí? Que van a servir para la detección de proteínas de membranas, ya sea por ELISA o por inmunofluorescencia. Podemos hacer PCR, ¿sí? Que también es otro método directo. Y los cultivos, quiero que tengan en cuenta de que los cultivos para los virus no se realizan en la práctica habitual. No forman parte los cultivos virales de la microbiología clínica, de la microbiología de todos los días. ¿Para qué quisiera yo cultivar un virus? Solamente con fines de investigación o con fines de generar una vacuna, por ejemplo, ¿sí? Pero, insisto, no es algo que se haga todos los días para diagnosticar un virus. A los virus por lo general los vamos a diagnosticar con técnicas de biología molecular, ya sea con detección de antígenos, con búsqueda de el ácido nucleico a través de la PCR o bien mediante métodos indirectos. Esto es bastante constante para todos los virus, ¿sí? Obviamente con algunas salvedades, ¿sí? No es que siempre para todos los virus el diagnóstico indirecto nos va a ser útil, pero bueno, en general PCR, búsqueda de antígenos o detección de anticuerpos, alguna de las tres o las tres son los métodos que vamos a utilizar para el diagnóstico de infecciones virales. Fíjense acá lo que les puse. El cultivo del virus de influenza se realiza en huevos embrionados, porque recuerden que los virus, para poder crecer, no crecen en medios de cultivo artificiales, crecen en medios reales, o sea, en huevos embrionados, ¿sí? Básicamente en cultivos celulares. Necesitan células para poder crecer. De esa manera se hacen las vacunas, ¿sí? Por ejemplo, anti-influenza. Y ese es el motivo por el cual las personas que tengan cierta alergia a las gallinas, que tengan alergia al huevo, no deberían de recibir esta vacuna. Con respecto a la profilaxis, a la vacuna del virus influenza, son vacunas trivalentes, es decir, que van a contar en su composición ciertos antígenos del virus A y ciertos antígenos del virus B. O sea, más específicamente, 2 antígenos de influenza A y 1 de influenza B. Por eso se dice que es trivalente. Es una vacuna a virus inactivo. O sea, solamente va a contar con antígenos inactivos del virus, de manera tal que es una vacuna que no va a generar la patología. Y por ende es una vacuna segura que podemos aplicar, por ejemplo, en embarazadas, en personas inmunodeprimidas, en niños chiquititos, desde los 6 meses. Y bueno, acá tienen, por ejemplo, cuáles son los grupos etarios en los cuales se recomienda la vacunación y que de hecho está contemplada en nuestro calendario nacional de vacunación. Recuerden que una vacuna que está en el calendario nacional de vacunación es una vacuna obligatoria y gratuita. Con respecto a la familia Paramyxoviridae, que también es una familia de virus ARN envuelto, esta familia está constituida por el parainfluenza, el sincicial respiratorio, el virus del sarampión, el virus de las paperas o parotiditis y el metaneumovirus. Existe una característica puntual y común respecto a todos los virus pertenecientes a esta familia. Son virus que van a penetrar por vía respiratoria y van a producir infecciones agudas. Generalmente afectan a niños, son virus que en general en los niños van a producir infecciones que van a tener cierto vigor, cierta relevancia, cierta jerarquía, y en adultos van a producir desde resfriados comunes a faringitis, a sinusitis, infecciones pararrespiratorias.
o bien bronquitis, laringitis, traqueitis, es decir, infecciones que van a ser más bien banales, de menor jerarquía, pero en niños pueden producir, en niños y en inmunodeprimidos, pueden producir infecciones respiratorias bajas, de mayor jerarquía, de mayor gravedad. Con respecto al virus para influenza, existen tres, el 1, el 2 y el 3. Insisto, el virus para influenza, la importancia que tiene radica en que es uno de los potenciales o posibles agentes causales de bronquiolitis en los niños chiquitos, ¿sí? No el principal agente causal de bronquiolitis, pero es uno de los potenciales agentes causales. En adultos, en personas normocompetentes, generalmente va a generar una infección de poca gravedad, autolimitada y principalmente de vía aérea superior. El diagnóstico se hace de la forma en la que ya mencioné, siempre con detección de antígenos o PCR. En este caso no nos van a servir la detección de anticuerpos. El virus sincicial respiratorio, quiero que de ahora en más, cada vez que les digan virus sincicial respiratorio, recuerden que es el principal agente causal de la bronquiolitis del lactante. Esto se los van a preguntar en injurias, se los van a preguntar en defensa, se los van a preguntar en pediatría, les van a romper la cabeza con esto en pediatría, y no me gustaría que cuando cursen cuarto o quinto año en pediatría no se acuerden de lo que les estoy diciendo ahora. El principal agente causal de bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio. Insisto, no es el único, también hay bronquiolitis que pueden ser producidas por metaneumovirus, por parainfluenza, ¿sí? Por influenza mismo, pero el sincicial respiratorio es el virus que está más asociado a la bronquiolitis del lactante, ¿sí? Y que se asocia también a brotes, ¿sí? Existen brotes anuales de virus sincicial respiratorio que afectan a un gran número de bebitos, principalmente hospitalizados, ¿sí? O que conviven con miembros de su familia adultos que han sido hospitalizados. Este brote anual de virus inicial respiratorio se da más o menos entre junio y julio. La transmisión se da por vía aérea, como todos los virus que voy a mencionar en esta clase. También mediante los fomites. Los fomites son los elementos que rodean a un enfermo, ¿sí? Los fomites son básicamente el plato del enfermo, las sábanas del enfermo, los cubiertos de un enfermo, el vaso de un enfermo, ¿sí? Ese conjunto de elementos se llama fomite. Tiene un periodo de incubación entre 4 y 5 días. Es un virus que se replica en la vía aérea. En principio da una rinorrea y 1 a 3 días después aparecen los signos en el tracto respiratorio inferior, ¿sí? ¿Qué es la bronquiolitis? Básicamente la bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos, imagínense el tamaño que tiene un bronquiolo de un lactante, ¿sí? De un niño menor a 2 años. Es muy, muy chiquito, de manera tal que cualquier inflamación, cualquier producción de exudado de cualquier tipo va a llevar a la obstrucción de la vía aérea, y esta obstrucción de la vía aérea, por supuesto, lo que ocasiona en este lactante es la asfixia. De manera tal que el principal signo clínico que vamos a encontrar en este niño van a ser las sibilancias, ¿sí? Recuerden que las sibilancias son, en los casos leves, audibles mediante un estetoscopio. En los casos más severos, son audibles sin estetoscopio. O sea, vos te parás, te sentás frente al bebé y cuando él respira escuchás un silbido. Lo escuchás sin estetoscopio en casos muy severos. Obviamente, el cuadro clínico de una bronquiolitis severa, imagínense una persona que se está asfixiando. O sea, esto no hace falta que uno se ponga a leer en un libro para darse cuenta. Una persona que se está asfixiando, ¿cómo va a estar? Azul, cianosis. Sibilante, ¿sí? ¿Qué más va a tener una persona con una infección? Fiebre, ¿sí? Esos son signos clínicos muy importantes que ustedes van a tener que tener en cuenta frente a un niño que tiene bronquiolitis.
Va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, además de la fiebre, las sibilancias y la cianosis. Va a tener signos de dificultad respiratoria, tales como el tiraje intercostal, ¿sí? Entre otros signos de dificultad respiratoria. Bueno, la clínica ya se las mencioné un poquito. El diagnóstico del virus, el diagnóstico de la bronquiolitis se basa en la clínica, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer un diagnóstico microbiológico, tengo que hacer un aspirado o un lavado nasofaríngeo a ese niño, y lo que se hace es un PCR o una técnica de búsqueda de antígenos, tales como la inmunofluorescencia o el ELISA, ¿sí? Y bueno, el tratamiento para esta infección se hace más que nada un tratamiento de apoyo, ¿sí? De sostén, es decir, retirarle las secreciones, administrarle oxígeno, porque en general, las infecciones virales hay muy pocas que tienen tratamiento. Después pasamos a la familia Picornavirus. Básicamente el agente más importante de esta familia es el rinovirus. Es el agente causal más común del resfrío común. La característica más importante que tiene este virus es que crece a 33 grados, 34 grados, no a 36, 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, es un virus que va a desarrollarse en nariz, en fosas nasales, ¿sí? No tiene la capacidad de bajar hacia lo que es la vía aérea inferior, porque en esos sitios la temperatura ya es mucho más alta. De manera tal que su acción está solamente limitada a la nariz o las fosas nasales. La transmisión también es por contacto directo, vía aérea y fomites, y tiene una incubación de 1 a 4 días. La clínica va a ser básicamente un resfrío común, muchos estornudos, obstrucción nasal, rinitis, ¿sí? Justamente la rinitis es la inflamación de la mucosa que reviste a las fosas nasales. Hay dolor de garganta también, cefalea, malestar general, tos, a veces fiebre, irritación ocular con inyección conjuntival, los ojos llorosos, dolor retroocular puede generar. Es un cuadro que es bastante molesto, o sea, todos hemos tenido un resfrío y hay veces que estas infecciones son realmente muy molestas e imposibilitan la realización de nuestras actividades cotidianas. Algunas de las complicaciones son la sinusitis y la otitis media con sobreinfección bacteriana. Como les dije hace un rato, una vez que el virus infecta una determinada estructura, debilita la misma, ¿sí? Y la hace mucho más susceptible a la sobreinfección por bacterias. Con respecto a los virus respiratorios de ADN envuelto, acá tenemos que hablar acerca del adenovirus. Básicamente, el adenovirus es un virus que se caracteriza por dar infecciones respiratorias altas. Me faltó poner adenovirus en el título de esta diapositiva, pero sepan que debería decir adenovirus. Eh, Va a dar infecciones respiratorias altas que luego progresan a infecciones respiratorias bajas, por lo general, ¿sí? Es un patógeno viral de bastante importancia después del virus incisional respiratorio, en infecciones respiratorias bajas en niños menores de 5 años, es decir, que también es un agente causal de bronquiolitis. Es la segunda causa más frecuente de diarreas en niños después del rotavirus, ¿sí? Y tiene una variabilidad genética bastante importante. Hay muchas cepas de adenovirus distintas, ¿sí? Y van a ser capaces de infectar a sus huéspedes mediante la mucosa ocular, faríngea e intestinal. Es decir, que es un virus de transmisión por vía aérea, de transmisión por fomites, de transmisión por vía fecal oral, de transmisión por mucosa ocular, ¿sí? Y de transmisión mediante el agua. Hay distintas vías de transmisión de los adenovirus. Eso hace que tenga bastante jerarquía, que tengan bastante jerarquía las infecciones producidas por ellos. Las patologías que puede producir este virus son infecciones respiratorias altas, fiebre faringoconjuntival, conjuntivitis, diarreas, ¿sí? Viremias, y en el sistema nervioso central, meningoencefalitis. Acá me faltó agregar infecciones respiratorias bajas en niños pequeños, en lactantes, ¿sí?
básicamente similares a las que mencioné para el virus sincicial respiratorio, es decir, insisto, el adenovirus puede ser un agente causal de bronquiolitis en un lactante. 2 palabras sobre la fiebre faringoconjuntival. Es básicamente lo que el nombre nos está indicando. Es una persona que tiene fiebre, que tiene faringitis, conjuntivitis y además agrega diarrea, ¿sí? Y es una infección generada por el adenovirus, una cepa que se llama adenovirus 40, número 40, ¿sí? Como les dije, es un virus que tiene una capacidad patogénica sobre distintos tejidos. Bueno, acá está, esto es básicamente lo que ya venimos charlando. De vuelta, el diagnóstico, como siempre, depende del sitio donde se esté produciendo la infección. Entonces, esta muestra la puedo tomar a partir de aspirados nasofaringios, hisopados nasofaringios, nasales, conjuntivales o anales, ¿sí? Y el diagnóstico siempre va a ser directo, ya sea por detección de antígenos virales o por PCR. Bueno, chicos, esto fue todo lo correspondiente a esta clase de virus respiratorios. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima.